Cordial salud. El día de hoy estaremos realizando el video de sustentación para el proyecto denominado La implementación del recurso educativo digital Matelen en la mejora de la comprensión lectora de los enunciados de los problemas matemáticos desarrollado en la institución educativa Diego Luis Córdoba. Quien les habla, Brenda Villamil, y su compañero Pedro Portilla. Dirigida por el doctor Alexander Montes y adscritos a la Universidad de Cartagena para optar al título de Magíster en Recursos Digitales aplicados a la educación. Dentro del planteamiento y la formulación del proyecto se tuvo en cuenta los malos resultados académicos, los cuales fueron asociados principalmente a la pandemia del COVID-19 y se pudieron evidenciar en los resultados ICFES obtenidos, principalmente en la competencia de la comprensión lectura en todas las áreas. Así, mostraron también debilidades en los años previos. Por otra parte, la pandemia facilitó el cultivo ilícito en el municipio, lo que aumentó el número de deserción de estudiantes. Y finalmente, dentro del planteamiento se tuvo en cuenta las pruebas censales seleccionadas por la institución para poder realizar el seguimiento y control y mejoramiento de la comprensión de lectura. Para el desarrollo de los antecedentes de la investigación se tuvieron en cuenta tres aspectos, principalmente la teoría de resolución de problemas propuestas por Polya. Segundo, la correlación significativa entre la comprensión de lectura y la resolución de problemas. Y tercero, el uso de las herramientas TICS para el proceso de mejora de la comprensión de lectura. Por esto se tomaron autores como Bahamonte y Vicuña, 2011, Romero, 2012, Palacio et al. 2018 y Montoya et al. 2016. En este sentido se estableció el siguiente objetivo general: comprender la incidencia de la implementación del recurso educativo digital Matelen en la mejora de la comprensión lectora de enunciados de los problemas matemáticos en estudiantes del grado octavo de la institución educativa Diego Luis Córdoba. Para esto se establecieron 4 objetivos específicos organizados de la siguiente manera. El primero enfocado a identificar las dificultades que tenían en la comprensión lectora de los enunciados matemáticos. El segundo, en el diseño del recurso educativo denominado Matelen, el cual combinaba matemáticas con lenguaje. El tercero, la implementación de este recurso educativo como una estrategia de mejoramiento para la comprensión lectora. Y el cuarto, el cual consistía en evaluar el resultado de esa aplicación del recurso educativo Matelen. Para el marco de referencia se tuvieron en cuenta 4 marcos. El principal, el marco contextual; posterior a este, el marco normativo; el marco teórico y finalmente el marco conceptual. A continuación veremos el marco contextual. Presentamos la sede principal de bachillerato en la cual se desarrolló la investigación. Esta se encuentra ubicada en el municipio de Linares, a 2 horas 40 del municipio de San Juan de Pasto. Esta sede de bachillerato tiene aproximadamente 350 estudiantes repartidos en 15 salones. Además tenemos la sala de informática y las salas del punto Vive Digital. Esta es una toma aérea del municipio de Linares, el cual está ubicado en plena cordillera. Su principal economía es la agricultura y las artesanías en paja toquilla. Dentro del marco normativo se tuvieron normatividades a nivel internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; a nivel nacional, como la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y, por supuesto, los lineamientos curriculares. Además, se enfatizó en los estándares de lenguaje y de matemáticas y, por supuesto, se tuvo en cuenta la normatividad vigente para el proceso y uso de TICS, en este caso el Plan Decenal de Educación creado en el 2019. Continuando con el marco teórico, se tuvo en cuenta las 4 categorías creadas. En el aspecto de recurso educativo digital, se tuvo en cuenta que los autores coincidían con la utilidad de este recurso para el proceso de aprendizaje. En la segunda, la comprensión lectora,
Los autores expresaban, por supuesto, la importancia de inferir elementos dentro del texto y cómo estos ayudaban y facilitaban su desarrollo posterior. En la parte de enunciados de problemas matemáticos, todos los autores estaban enfocados en la dificultad del lenguaje especial y abstracto que maneja las matemáticas, de allí su importancia de comprenderlo y manejarlo. Y finalmente, el cual se deriva y está bastante relacionado con el anterior, es la resolución de problemas matemáticos, la cual se buscaron teorías que se enfocaran a este aspecto y se escogió la de Polya. Finalmente, para el marco de referencia se tuvo en cuenta el marco conceptual, con el término recurso educativo digital tomado a partir de García 2010, quien lo relaciona directamente con el proceso de aprendizaje, puesto que este permite el refuerzo, la retroalimentación y contribuye con el proceso educativo. Además, se tuvo en cuenta a Díaz 2002 para el concepto de comprensión lectora, quien sostiene que comprender es hacer uso de todos los elementos cognitivos que permitan la reconstrucción de un significado, los cuales están de forma implícita con el autor, creando una construcción final a partir de esos indicios. En el término de enunciados de problemas matemáticos se tomó a Ortega et al. 2011, quien expresa que el lenguaje matemático es un lenguaje significativo y particular y que no puede ser mecánico y que demanda un análisis por parte del estudiante. Para la resolución de problemas se retomó a Urdain 2006, quien considera que resolver un problema matemático debe tener una competencia de lectura inferencial, de lo contrario no sería posible hacer una resolución de problemas. Y finalmente, para el método de resolución de problemas, se retoma los primeros dos pasos del método de Polya o de la teoría de Polya de 1965, los cuales se enfocan en entender el problema y organizar el plan. Es decir, que allí se estaría abarcando la primera parte, la lectura literal y la lectura inferencial. Para el desarrollo de la metodología de la investigación se tuvo en cuenta el tipo de investigación, en este caso de corte cualitativo, buscando una visión interpretativa del fenómeno contextualizado, tomado a partir de Hernández, Fernández y Bautista 2014. Para el modelo de investigación se trabajó con el modelo de investigación basado en diseño, el cual permite crear, implementar y evaluar materiales de enseñanza a partir de NAON 2018. Este modelo es bastante útil cuando se trata de creación de elementos de enseñanza. Dentro de este modelo se establecen 4 fases principales. La primera es el análisis de la situación, la segunda es el diseño del red, la tercera es la aplicación del diseño creado a partir de el análisis y finalmente la evaluación a partir de la implementación. La población con la que se trabajó fue en el grado octavo, con un total de 22 estudiantes distribuidos en 9 hombres y 13 mujeres, en edades entre 13 y 15 años aproximadamente. Para el proceso de las categorías de investigación y los instrumentos de recolección de información, se desarrolló una matriz la cual permitió organizarlos según cada objetivo específico. Cada uno contenía su categoría y la subcategoría a medir y por supuesto el instrumento con el cual se buscaba recolectar dicha información. La única categoría que se repitió en el objetivo 1 y en el objetivo 4 fue la comprensión de enunciados de problemas matemáticos, la cual por supuesto buscaba identificar la problemática y desde allí evaluarla, que sería el último objetivo. En el siguiente punto, la validación de instrumentos se realizó con 2 expertos, uno de ellos magíster en pedagogía y el otro magíster en educación, con enfoques de áreas diferentes. Uno de los docentes era docente de matemáticas y el otro docente era de lenguaje. En la ruta de investigación se desarrollaron 4 fases principales, las cuales estaban dadas por el método de investigación que era basado en diseño. En la fase 1 era el análisis, en la fase 2 el diseño, en la fase 3 la aplicación del producto y por supuesto la fase 4 la evaluación de los resultados. Finalmente, para las técnicas de análisis de la investigación se realizó un análisis desde el enfoque cualitativo, a partir de una interpretación de toda la información recolectada desde un enfoque hermenéutico, apoyados en las gráficas y datos obtenidos por los instrumentos escogidos. En el capítulo 4
referente al informe y aplicación de instrumentos. En este capítulo se divide en 4 fases. La primera es la identificación del problema, la segunda, diseño del recurso, la tercera es la aplicación del recurso y la fase 4, la prueba evaluativa. Dentro de la primera fase, que consiste en la identificación del problema, se realizó una prueba diagnóstica creada por nosotros, pero validada por expertos, tanto en el área del lenguaje como de las matemáticas. También con esta prueba diagnóstica cumplimos uno de los objetivos específicos, que era identificar las dificultades que tienen los estudiantes de grado octavo en la comprensión lectora. Debemos recordar que esta prueba diagnóstica fue realizada en la plataforma Google Forms, donde tenía ejercicios o problemas matemáticos y venía relacionada con los enunciados y la formulación de ecuaciones. Debemos tener en cuenta que esta prueba consistía de 15 preguntas asociadas en 2 categorías, 8 preguntas en la categoría de comprensión lectora y 7 preguntas en la organización del plan. Recordemos que nuestra investigación está basada en los principios de Polya, que son 4, pero de los cuales solo tomamos 2, que es la de comprender el problema y configurar un plan. Antes de ver los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba, vamos a mirar la escala de valoración cualitativa. ¿Sí? Aquí encontramos que para un nivel mínimo tenemos entre el 0 y el 25%, para un nivel bajo de entre el 26 y el 50%, para un nivel medio entre el 51 y el 80%, y el nivel alto se encuentra entre el 81 y 100%. Estos son los resultados de la categoría de la comprensión del problema. Como nos damos cuenta, observamos que la mayor cantidad de estudiantes se encuentra dentro del rango medio con un 68%, un 18% en el rango bajo, un 9% en el rango alto y solo un 5% en el mínimo. En los resultados de la subcategoría de organización o configuración del plan, observamos que el 50% se encuentra en un rango medio, apenas un 32% en el rango bajo, un 9% en alto y un 9% en mínimo. Dentro de la segunda fase del capítulo 4 encontramos el diseño del recurso. Al diseñar el recurso educativo Matelen, dimos cumplimiento al objetivo específico número 2 de nuestra investigación. Al diseñar nuestro recurso debemos tener en cuenta que los contenidos que aquí teníamos deben responder a las necesidades de los estudiantes. También el objetivo era fortalecer sus procesos de interpretación, análisis y la comprensión lectora como principal meta. Dentro de la segunda fase tenemos 2 componentes, uno el pedagógico y otro el tecnológico. Dentro del componente pedagógico nos enfocamos a 3 ítems importantes. La primera fue la práctica y la interacción, la evaluación, retroalimentación y trabajo colaborativo, que es lo más importante para adquirir los nuevos conocimientos. Además, el sitio o el recurso debía tener las características de reusabilidad y adaptabilidad. Dentro del componente tecnológico, el recurso educativo Matelen fue desarrollado en la herramienta digital de Google Site, ya que es una plataforma gratuita y está a disposición de todas las personas que tengamos cuenta en Gmail. Debemos tener en cuenta que la mayor parte o casi todas las actividades propuestas en nuestro recurso están dentro de nuestro sitio. Fue muy poco el redireccionamiento que debíamos hacer a otras plataformas. También, como dato importante, podemos decir que no fue necesario el apoyo especializado o el conocimiento específico, ya que por la pluralidad de los elementos que ofrece la herramienta de Google Site, esto fue desarrollado sin ningún problema por parte de nosotros.
Terminando la segunda fase, podemos encontrar el resultado final del recurso educativo digital Matelen con el siguiente lema: la lectura y las matemáticas en un solo lugar. También podemos encontrar un pequeño collage de todas las herramientas que utilizamos en el desarrollo de este sitio. Vamos a dar un pequeño paseo por de lo que los estudiantes van a encontrar, como página de inicio, el título e información sobre los autores y las herramientas web que se van a utilizar. Además, toda la información está completamente organizada en pestañas que facilita la ubicación de los recursos aquí utilizados. Continuando con nuestra presentación, llegamos a la tercera fase, que es la aplicación del RED. Al realizar esta aplicación del RED, cumplimos otro de los objetivos específicos, que fue la implementación del recurso educativo. Con esto, logramos que las competencias en TICS que los estudiantes lograron desarrollar en el proceso de aplicación del RED, y por supuesto enfocándose en las principales ventajas que se obtienen al implementar estrategias digitales en el aula. Y creo que esto fue lo más interesante de nuestro trabajo de investigación, ya que los estudiantes se encontraban muy entusiasmados por estas clases diferentes, innovadoras que se les presentó hacia ellos. El primer momento de la tercera fase de la implementación del RED fue la socialización. Aquí le hicimos la presentación a nuestros estudiantes de grado octavo, el porqué de este RED, en qué consistía y por qué ellos fueron los elegidos para tal fin. Una vez terminada la socialización, comenzamos los siguientes momentos. El primero fue la revisión de las aplicaciones de las diferentes actividades propuestas. En cada una de ellas les dábamos tips para mejorar la comprensión lectora. Una vez terminado esta revisión de actividades, pasamos a la parte de ejercicios en la temática, donde los estudiantes ejercitaban y ponían en práctica los conocimientos adquiridos, realizado por medio de un trabajo colaborativo y recibiendo una retroalimentación de manera inmediata, que permitía en ellos una coevaluación implícita. Y por último, el espacio evaluativo. Tras la parte de la práctica y con el propósito de observar los avances obtenidos por parte de los estudiantes. Una vez terminados estos momentos, identificamos cuáles fueron las fortalezas de nuestro recurso, principalmente por la interoperabilidad, puesto que al ser desarrollado dentro de la plataforma Google, la cual puede ser vinculada con todas las herramientas que utilizamos en este recurso, como son el Google Académico, Classroom, Formatos, Drive, que permitieron desarrollar un curso e-learning, con material actualizado y acorde a los objetivos presentes en esta investigación. Siguiendo con la aplicación del recurso, podemos mirar a diferentes grupos de estudiantes revisando, entrenándose y evaluando el RED en diferentes tipos de dispositivos. Podemos decir que los estudiantes de grado octavo tenían muy buenas competencias en TICS, digámoslo porque durante la pandemia fueron obligados a utilizar de manera forzosa los dispositivos electrónicos y diferentes herramientas para cumplir las actividades académicas. Con respecto a la competencia pedagógica, pudimos identificar, o el estudiante identificó, cuáles eran sus debilidades y fortalezas y cómo podía sobresalir o mejorarlas con nuestro recurso. Con respecto a las dificultades en la implementación del recurso, solo podemos decir que esporádicamente teníamos problemas de conexión. Por lo demás, afortunadamente la institución cuenta con muy buenas salas de informática y conexión a Internet. Pasando a la cuarta fase, que es los resultados de la implementación de la prueba de salida. En el lado izquierdo tenemos el gráfico circular de la prueba diagnóstica y al lado derecho el diagrama circular de la prueba de salida.
Antes de analizar los resultados, debemos hacer la siguiente claridad, que las dos pruebas tienen diferencias muy grandes en su nivel de dificultad y en el número de preguntas, las cuales eran 15 en su totalidad y 25 en la prueba de salida. Los resultados fueron los siguientes y afortunadamente con un éxito muy bueno. Pasamos de un nivel alto con apenas el 9% en las preguntas de comprensión a un 63%. El mínimo pasando de un 5% a un 0% y el bajo de un 18% a un 14%. Se observa una mejora de manera considerable. Con respecto a la categoría de configuración del plan, los resultados fueron también muy buenos. Pasamos de un 9% en alto a un 32%, el medio aumentó del 50 al 64%, el bajo pasó del 32% al 0% y el mínimo de un 9% a un 4%. Esto nos da mucha satisfacción y nos da a entender que fue un éxito la implementación del recurso educativo digital Matelen para entender y mejorar las competencias lectoras en los problemas matemáticos. Dentro de la fase 4 encontramos la encuesta de satisfacción, que fueron una serie de preguntas dirigidas a nuestros estudiantes para ver su opinión sobre el recurso educativo digital Matelen. A la pregunta, ¿te gustó trabajar con ese tipo de herramientas? Sí, no, ¿por qué? Algunas de las respuestas son las siguientes. Estudiante número 6, abro comillas, sí, ya que nos permitió un nuevo aprendizaje para las áreas en las cuales no nos va muy bien y con ese sitio web me permitió aprender las cosas nuevas y entendibles. Estudiante 7, sí, porque son muy entretenidas y me motivan a seguir aprendiendo. Estudiante 13, sí, ya que me ayudó en el aprendizaje de las matemáticas y también a tener mejor entendimiento de la lectura. Otras de las preguntas fueron, con relación al interrogante, ¿qué sugerencias tendría para mejorar su experiencia dentro del sitio web? El estudiante 6 responde, abro comillas, mi sugerencia sería que sigamos usando ese sitio web para poder adquirir nuevos conocimientos y así poder entender a toda perfección y no quedarnos en las materias. También es bueno ya que conocemos más en el sitio web y sus juegos, los cuales son interesantes y divertidos. En el capítulo 5 miraremos el análisis, conclusiones y recomendaciones. Podemos decir y concluir que gracias a los resultados tras el proceso de la aplicación y de la evaluación de red, podemos decir que hemos concluido el objetivo principal, que fue la implementación del recurso educativo digital Matelen en la mejora en la comprensión lectora de los enunciados de los problemas matemáticos. También podemos concluir, como dice Ortega et al. En el 2011, argumenta que el lenguaje matemático cuenta con algunas particularidades propias, por tanto su comprensión se dificulta, de allí la necesidad de una representación mental y de una proximidad de los temas a mira de facilitar su entendimiento. También, como nos dice Osterholm 2007, citado en Fernández 2013, la carencia de lectura afecta de forma indirecta el proceso matemático en su intento de resolver los problemas, especialmente el primer paso de la teoría de Polya. Recomendaciones. Recomendaciones para la institución. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo de las salas de cómputo de la institución y de las salas del punto BB digital. Además, buscar capacitaciones para los docentes para que se mantengan actualizados y realizar planes de mejoramiento basado en estrategias de TICS. Recomendaciones para los docentes. Capacitación continua, si no es por parte de la institución, de manera individual. Utilizar nuevas estrategias para el aprendizaje de los estudiantes, ojalá todas basadas en TICS, porque las TICS nos ofrecen variedad de herramientas y aplicaciones que nos facilitan el trabajo y el aprendizaje de los estudiantes. Y para los estudiantes tenemos
el buen uso de los dispositivos, motivarlos en el aprendizaje autónomo y la búsqueda siempre de la superación. Esta es la presentación de nuestro trabajo de investigación. Muchísimas gracias por la atención.